Imagina por un momento. El sol apenas se asoma en el horizonte. El polvo de la tierra flota en el aire. Y un solo hombre, no, un gigante, pisa firme entre los ecos del valle. Su sombra es tan grande que parece oscurecer asientos. Su nombre, conocido por todos, Goliat de Gat. Un guerrero no solo alto sino imponente, cubierto de una armadura que reluce como bronce fundido, con un casco pesado y una lanza gruesa como el tronco de un árbol. Durante 40 días, mañana y tarde, él sale al campo, lanzando un desafío que hace temblar a los más valientes. ¿Quién se atreverá a enfrentarlo? ¿Quién tendrá el coraje de alzar la mirada y dar un paso al frente? Nadie. El miedo tiene un rostro y se llama Goliat. ¿Pero acaso alguien podrá romper este silencio? Cada mañana, el sonido seco de los pasos de Goliat retumba por el valle, como si la tierra misma temblara bajo su peso. Las filas de Israel observan desde lejos, corazones encogidos, manos temblorosas en sus espadas. No importa cuántos guerreros haya ni cuántos gritos de guerra pronuncien, cuando Goliat habla, sus palabras perforan más que cualquier lanza. No hay hombre entre ustedes que se atreva. Repite con burla día tras día. Nadie responde. ¿Cómo luchar contra alguien que parece invencible? El miedo no solo paraliza los cuerpos, sino que encadena el alma. El campamento de Israel está rodeado por murallas invisibles, hechas no de piedra sino de duda. ¿Quién podrá romper esas cadenas? ¿Quién verá más allá del tamaño y del ruido? Porque a veces, el mayor enemigo no está frente a ti, sino dentro de ti. Mientras, en el valle reina el temor y el silencio. En las colinas de Belén la vida sigue con simplicidad. Allí, un joven pastor llamado David cuida las ovejas de su padre. No viste armadura, ni empuña espada. Su mundo está lleno del susurro del viento, el canto de los pájaros y el balido del rebaño. Nadie en el campamento de Israel pensaría que este muchacho, menor de sus hermanos, pudiera tener algún papel en la gran batalla. Pero lo que David posee es invisible para los ojos del mundo. Un corazón forjado en la soledad, en la obediencia, en la confianza total en Dios. Mientras otros afinan sus espadas, él afina su fe. Y sin saberlo, sus pasos tranquilos en la colina lo están llevando directo al campo donde su destino cambiará la historia. Porque a veces el héroe no viene del palacio, sino del pastizal. Un día Jesse, el padre de David, lo llama con una tarea aparentemente simple: llevar alimento a sus hermanos en el frente y averiguar cómo están. Un encargo cotidiano, nada glorioso. 10 panes, granos tostados y algunos quesos para el comandante. Pero lo que Jesse no sabe, y David tampoco, es que detrás de esa sencilla misión se esconde un propósito mayor. A veces, los actos más humildes son la puerta hacia los momentos más grandes. Sin cuestionar, David se levanta temprano, deja sus ovejas al cuidado de otro y emprende el camino hacia el campamento. Mientras los soldados piensan en estrategias, un joven pastor, con una bolsa de provisiones y un corazón valiente, camina directo hacia el campo donde todos tiemblan. Porque lo que para el hombre es rutina, para Dios puede ser el inicio de algo extraordinario. David llega al campamento justo cuando el ejército de Israel se forma para la batalla. Los gritos de guerra llenan el aire, pero no duran mucho. En cuanto la figura de Goliat aparece en el horizonte, el bullicio se apaga. David observa, curioso, cómo los hombres retroceden, cómo sus rostros cambian. Y entonces, por primera vez, escucha con sus propios oídos la voz desafiante del gigante. Insultos, burlas, amenazas que han paralizado a todos durante 40 días. Pero para David, esto no es solo un desafío militar. Es una afrenta al Dios viviente. Mientras los demás ven un guerrero imposible de vencer, él ve una oportunidad. Una pregunta comienza a arder en su interior. ¿Cómo es posible que nadie defienda el honor del Dios de Israel? ¿Quién se atreverá a enfrentarlo? Mientras los soldados israelitas se apartan con miedo, David no puede quedarse callado.
Se acerca a los hombres y pregunta con firmeza: ¿qué recompensa recibirá quien derrote a este filisteo y quite la afrenta sobre Israel? Pero no es la recompensa lo que realmente le interesa. Lo que quema en su pecho es otra cosa. ¿Quién es este incircunciso que osa desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Su pregunta no es solo un cuestionamiento, es una sacudida. David no entiende cómo el temor ha silenciado a tantos. Él no ve la altura del gigante ni el peso de su armadura. Ve la ofensa, la falta de fe. Y en ese momento, en medio de hombres, endurecidos por la guerra, la voz de un joven pastor resuena más fuerte que cualquier grito de batalla. Una voz que comienza a cambiar el ambiente. Pero no todos reciben bien las palabras de David. Su hermano mayor, Eliab, al escucharlo, se enfurece y lo reprende. ¿Qué haces aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Solo viniste a ver la batalla. Es el tipo de duda que más duele, la que viene de los que más te conocen. David no responde con enojo, simplemente dice: ¿acaso no puedo ni preguntar? Porque muchas veces, cuando alguien está a punto de hacer algo grande, los más cercanos son los primeros en desacreditarlo. Pero David no permite que las palabras de su hermano apaguen el fuego que arde en él. Él sabe que cuando la causa es justa y respaldada por Dios, no importa quién dude de ti. Lo importante es no dudar uno mismo. Las palabras de David llegan rápidamente a los oídos del rey Saúl. Intrigado, el rey manda llamar al joven pastor. Frente a la mirada incrédula de todos, David se presenta con sencillez, pero con una seguridad que desarma. No desmaye el corazón de nadie por causa de este filisteo. Tu siervo irá y peleará contra él. Saúl, sorprendido, intenta hacerle ver la realidad. No puedes luchar contra él. Eres solo un muchacho, y él es un guerrero desde su juventud. Pero David no titubea. Él no habla desde la arrogancia, sino desde la experiencia invisible, aquella que no viene de campos de batalla, sino de la soledad del campo, de noches enfrentando leones y osos para proteger sus ovejas. Lo que Saúl no sabe es que la valentía de David no nace ese día. Había sido forjada mucho antes. David mira al rey y le cuenta algo que nadie esperaba escuchar. Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba una oveja del rebaño, yo salía. Tras él lo hería y la rescataba. Y si el animal se levantaba contra mí, lo agarraba por la melena y lo mataba. No era una hazaña conocida, no había testigos ni aplausos. Pero ahí, en la soledad, David había aprendido que no se necesita una multitud para forjar el coraje. Luego, añade con convicción: así será este filisteo como uno de ellos, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. David no se enfoca en la fuerza del enemigo, sino en el Dios que ya lo había librado antes. Y esa fe es su verdadera armadura. Conmovido por las palabras de David, Saúl decide darle una oportunidad y le ofrece su propia armadura. Un casco de bronce, una coraza pesada, una espada real. Para cualquier otro sería un honor, pero David, tras probarla, se da cuenta de algo esencial. No puede caminar con el peso que no le pertenece. No puedo andar con esto, no estoy acostumbrado, le dice al rey. Entonces, se la quita. David entiende que la batalla que va a enfrentar no se gana con las herramientas de otros, ni con la apariencia de poder. Prefiere la humildad de su cayado, su honda y 5 piedras lisas recogidas del arroyo. Porque a veces, la verdadera fuerza está en ser fiel a lo que Dios ya puso en tus manos, no en aparentar ser más fuerte de lo que eres. David desciende al valle, sus pasos firmes pero tranquilos. No lleva espada, ni escudo, ni armadura reluciente. Solo una honda, 5 piedras y una confianza inquebrantable. A lo lejos, Goliat aparece, cada paso suyo haciendo temblar la tierra. Desde las colinas, el ejército de Israel contiene la respiración, observando incrédulo cómo un muchacho sin experiencia avanza hacia el gigante que ha paralizado a todos. El viento sopla,
El polvo flota en el aire, y por un instante, el campo entero queda en un silencio denso, expectante. Nadie habla, nadie se mueve, porque no es solo un combate físico lo que está a punto de suceder. Es un choque entre el miedo y la fe, entre la arrogancia y la humildad, entre lo imposible y el poder de Dios. Goliat observa cómo David se acerca. Sus ojos no ven un guerrero, no ven una amenaza. Ven solo a un muchacho sin armadura, sin ejército, sin nada que infunda temor. Y entonces, con voz burlona y arrogante, exclama: ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Maldice a David por sus dioses, ridiculizándolo frente a todos. Le promete que su cuerpo será alimento para las aves y las bestias. La multitud enmudecida espera que David retroceda, que tiemble, que tema. Pero David no se inmuta, no responde con insultos, ni con amenazas vacías, porque sabe algo que Goliat jamás entenderá. La fuerza no está en la apariencia, ni en el tamaño, está en quien pelea por ti. Y David está por demostrarlo frente a todos. David, sin vacilar, responde al gigante con palabras que cortan más profundo que cualquier espada. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. No hay miedo en su voz. Cada palabra es un eco de fe, resonando en el valle. No se trata solo de un combate físico, sino de una declaración. No es la fuerza del hombre la que decide la victoria, sino la mano de Dios. David no promete simplemente derrotar a Goliat. Promete que todos sabrán ese día que hay un Dios en Israel. Frente a un ejército, paralizado por el temor, David habla con la certeza de quien sabe que la batalla ya ha sido decidida. Solo falta dar el paso. No hay más palabras. Goliat avanza con furia, sus pasos haciendo retumbar el suelo. Pero algo inesperado ocurre. David no espera a que el gigante llegue hasta él. David corre hacia Goliat. Corre con decisión, sin vacilar, mientras todos observan sin aliento. En una mano, su honda. En la otra, una piedra lisa, simple, pero elegida con intención. La escena es casi irreal. Un joven, sin armadura, enfrentando de frente a quien ha sembrado terror durante 40 días. Pero David no mira el tamaño del enemigo, no calcula el peso de su armadura. Corre sabiendo que el Dios que lo acompañó contra leones y osos es el mismo que está con él ahora, y es en ese primer paso donde la batalla ya se empieza a ganar. En un solo movimiento fluido, David coloca la piedra en su honda y la hace girar con precisión. Su mirada está fija, no en la altura del gigante, sino en el propósito que lo trajo hasta aquí. Mientras Goliat se acerca seguro de su victoria, el joven pastor suelta la piedra. Silencio. La piedra corta el aire, invisible, imparable, y golpea justo en el único lugar desprotegido, la frente del gigante. Goliat se tambalea, y ante los ojos atónitos de dos ejércitos, cae de bruces al suelo, como si la tierra misma hubiera decidido devorarlo. No hubo espada, ni escudo. Solo fe, valentía y una piedra. En un instante el imposible se derrumba, y con él, también cae el miedo que paralizaba a un pueblo entero. El gigante yace inmóvil. El eco de su caída aún resuena en el valle, pero David no se detiene. Corre hasta donde está Goliat, toma la pesada espada del filisteo y sin dudar, corta su cabeza. El muchacho sencillo, el pastor desconocido, acaba de derrotar al guerrero más temido, sin usar armadura propia ni armas prestadas. Los filisteos, al ver a su campeón muerto, no esperan más. El pánico los invade y huyen desordenadamente. Israel, que por 40 días estuvo paralizado por el temor, ahora se levanta con un grito de guerra. La valentía de uno se convierte en la victoria de todos, porque la fe de un solo corazón puede derribar no solo gigantes,
sino también las murallas invisibles que detienen a un pueblo entero. Los hombres de Israel y Judá, que antes observaban, en silencio, ahora se levantan con un clamor que sacude el aire. El miedo que los mantenía inmóviles desaparece como niebla ante el sol. Persiguen a los filisteos hasta las puertas de Ecrón y Gat, derribando a sus enemigos a lo largo del camino. No es solo una victoria física, es el despertar de un pueblo que había olvidado quién peleaba por ellos. Las tiendas de los filisteos quedan abandonadas, y el ejército de Israel vuelve para tomar el botín. Todo comenzó con un joven pastor y una simple piedra, pero el impacto resuena en toda una nación. La fe, cuando es genuina, tiene el poder de mover multitudes, de romper cadenas y cambiar destinos colectivos. David no regresa al campamento como cualquier guerrero. En sus manos lleva el trofeo que confirma lo que nadie creía posible: la cabeza de Goliat. No la exhibe para su propia gloria, sino como testimonio vivo del poder de Dios. Al llegar a Jerusalén, el pueblo lo observa, no como a un simple muchacho, sino como aquel que desafió al gigante y salió victorioso. Sus armas, las del propio filisteo, las guarda en su tienda. Pero más allá de las armas, David lleva consigo una lección que retumbará en la historia. No es la fuerza exterior la que define al vencedor, sino el corazón dispuesto y obediente. La victoria no era solo suya, era un recordatorio para toda Israel de quién es su verdadero defensor. Mientras el pueblo celebra, hay unos ojos que no pueden apartarse de David, los del rey Saúl. Lo observa con atención, pero en su corazón no hay solo admiración, sino inquietud. Saúl pregunta: ¿de quién es hijo este joven? Como si no pudiera comprender cómo un pastor sin renombre había logrado lo que sus guerreros temían. David responde con humildad: soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Una respuesta sencilla pero poderosa. Saúl ve en David algo que va más allá de la valentía. Ve un favor y una presencia que él siente desvanecerse de sí mismo. Y aunque aún no lo sabe, este encuentro marca el inicio de una relación marcada por envidia, prueba y destino. Porque los corazones que arden por Dios no pasan desapercibidos, ni siquiera para los poderosos. Entre los presentes, hay alguien más cuyos ojos brillan al ver a David: Jonatán, hijo del rey Saúl. Al escuchar sus palabras y presenciar su fe, algo profundo despierta en él. No ve en David un rival, sino un hermano en espíritu. Sin esperar, Jonatán hace un acto simbólico y poderoso. Quita su manto real y se lo entrega a David, junto con su espada, su arco y su cinturón. Es un gesto de honor, de lealtad y de amor sincero. Desde ese momento, nace una amistad inquebrantable, más fuerte que la política, más profunda que los lazos de sangre. Porque cuando dos corazones temen y confían en el mismo Dios, no hay títulos ni jerarquías que los separen. Esta amistad será clave en los días difíciles que están por venir. Las calles resonaban con cánticos. Las mujeres de Israel salieron al encuentro del ejército, bailando con panderos y alegría. Pero sus voces cantaban algo que hizo eco en los oídos del rey Saúl. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Aquellas palabras inocentes para muchos fueron como una flecha en el corazón del rey. Saúl, el hombre que había sido visto como el Salvador de Israel, sintió como su gloria comenzaba a desvanecerse ante la figura del joven pastor. La semilla de la envidia se sembró en su interior, porque no todos celebran cuando otro es exaltado. Y desde aquel día, los ojos de Saúl no verían a David con los mismos sentimientos. Desde aquel día, algo cambió en Saúl. La melodía alegre del pueblo resonaba una y otra vez en su mente. David mató a sus 10,000. Pero en lugar de alegrarse por la victoria de Israel, el rey comenzó a ser consumido por una sombra invisible: la envidia. Cada vez que miraba a David, no veía a un fiel servidor sino una amenaza. Los días de tranquilidad para David dentro del palacio estaban contados. Saúl,
atormentado por sus propios pensamientos y por un espíritu inquieto, empezaba a tramar silenciosamente cómo deshacerse del joven que todos admiraban. A veces, el peligro no viene del enemigo externo, sino de los celos ocultos en los corazones cercanos, y David estaba por descubrirlo. Una tarde, mientras David tocaba el arpa para calmar el espíritu inquieto de Saúl, el rey, consumido por su creciente envidia y tormento, tomó una lanza en sus manos. En un arrebato de furia, la arrojó con fuerza contra David, intentando clavarlo contra la pared. Pero David ágil esquivó el golpe no una, sino 2 veces. No había ninguna declaración abierta, ningún aviso previo, solo un ataque silencioso, nacido de un corazón atormentado. David no respondió con violencia. Sabía que, aunque el rey quería su vida, él debía esperar en Dios, porque a veces el verdadero coraje no está en devolver el golpe, sino en mantenerse firme, confiando en que la mano de Dios tiene el control, incluso cuando el peligro viene disfrazado de autoridad. Después del fallido intento de matarlo con la lanza, Saúl cambió de estrategia. Sabía que no podía deshacerse de David abiertamente, así que ideó un plan más sutil. Ofreció a su hija Merab en matrimonio a David, bajo la condición de que el joven continuara luchando valientemente contra los filisteos. Pero la intención de Saúl no era honrarlo, sino ponerlo en constante peligro, esperando que algún enemigo lo matara en el campo de batalla. David, humilde, respondió: ¿Quién soy yo para ser yerno del rey? No buscaba alianzas por interés ni posiciones elevadas. Sin embargo, Saúl no desistiría tan fácilmente, porque cuando los corazones están corrompidos por la envidia, incluso los gestos generosos esconden trampas. David debía mantenerse alerta, pero también confiado en que ninguna arma oculta prosperaría contra él. Al ver que Merab fue dada en matrimonio a otro, Saúl descubrió algo que llamó su atención. Su hija menor, Mical, amaba a David. Entonces, una vez más, el rey tramó utilizar esta situación a su favor. Ofreció a Mical como esposa para David, pero con una condición peligrosa: que trajera 100 prepucios de filisteos como precio de dote. Saúl pensaba: así caerá a manos de ellos. Pero David, valiente y sin temor, aceptó el desafío, no para buscar gloria, sino por lealtad y obediencia. No solo cumplió, sino que trajo el doble, 200. Saúl, sorprendido, entregó a Mical por esposa, pero su temor hacia David crecía más con cada paso. Porque cuando alguien es respaldado por Dios, ni las trampas ni las conspiraciones pueden detener su destino. Saúl, viendo que todo intento de eliminar a David fracasaba, ya no ocultaba su intención. Su miedo se transformó en odio abierto. Ordenó a sus servidores y a su propio hijo Jonatán que mataran a David. Pero Jonatán, fiel amigo, no podía permitirlo. Advertido por su amigo, David se escondió. Jonatán intercedió ante su padre, recordándole la lealtad de David y cómo su valentía había traído salvación a Israel. Por un breve momento, las palabras de Jonatán parecieron calmar a Saúl, y el rey juró no hacerle daño. Pero el corazón de Saúl estaba marcado por la envidia, y su promesa no duraría mucho. Así, David aprendía que a veces los enemigos más peligrosos no están en el campo de batalla, sino en los palacios cercanos. El espíritu tormentoso de Saúl no tardó en resurgir. Una vez más, intentó eliminar a David. Esta vez, envió hombres a vigilar la casa donde David dormía con Mical, su esposa, con órdenes claras: matarlo al amanecer. Pero Mical, amando a David más que temiendo a su padre, actuó con rapidez. En la oscuridad de la noche, ayudó a David a escapar por una ventana. Luego, colocó un ídolo en la cama, cubriéndolo para engañar a los hombres de Saúl. Así, mientras los guardias esperaban afuera, creyendo que David dormía, él ya había huido hacia un lugar seguro. Una vez más, Dios movía personas y circunstancias para proteger al ungido.
mostrando que su propósito no puede ser frustrado por los planes de hombres. Después de escapar por la ventana, David no corre sin rumbo. Sabe exactamente a dónde ir. Hacia Ramá, donde vive el profeta Samuel. Allí, en Nayot, David encuentra refugio y consuelo, lejos de la mirada envidiosa de Saúl. No es casualidad que busque al hombre de Dios. En medio de persecución y confusión, David elige acercarse a quien representa la voz divina. Mientras Saúl urde planes, David se refugia no solo físicamente, sino espiritualmente. Samuel, testigo de su unción, es también testigo de la fidelidad de Dios en medio del caos, porque cuando todo parece desmoronarse, los verdaderos guerreros no corren solos, buscan dirección en la presencia de Dios. Y es ahí, en el silencio de Ramá, que David fortalece su fe para los desafíos que aún vendrán. Saúl, al enterarse de que David está en Ramá junto a Samuel, envía hombres para capturarlo. Pero algo inesperado sucede. Cada grupo que llega, antes de cumplir su misión, es alcanzado por el Espíritu de Dios y comienza a profetizar. No una vez, sino 3 veces, los hombres enviados por Saúl caen bajo la influencia divina, incapaces de hacerle daño a David. Desesperado, Saúl decide ir él mismo. Pero al llegar, el poder de Dios también lo alcanza. El rey, consumido por la envidia, termina profetizando y postrado, humillado ante la misma presencia que intentaba desafiar. Dios estaba dejando claro que ningún plan humano, por más astuto o insistente, puede prevalecer cuando Él ha puesto su mano sobre alguien. David, una vez más, es protegido no por sus fuerzas, sino por el Dios que pelea sus batallas. David sabe que no puede quedarse en Ramá por siempre. El peligro no ha cesado y su vida sigue en riesgo. Decide buscar una última vez a su amigo leal, Jonatán. Juntos planean una señal secreta en el campo. Jonatán averiguará las verdaderas intenciones de Saúl y con flechas le enviará a David la respuesta. Tras confirmar que Saúl desea su muerte, Jonatán cumple la señal y luego, arriesgando todo, se despide de David en un encuentro lleno de lágrimas y promesas. Ambos sellan un pacto. Su lealtad y amistad estarán por encima de reyes, guerras y generaciones. Es un adiós marcado por el dolor, pero también por la esperanza. Porque aunque las circunstancias sean inciertas, saben que Dios permanece fiel. Y el camino de David aún no ha terminado. Es solo el comienzo. La historia que acabas de escuchar no es solo un relato antiguo, es un reflejo eterno de la realidad que vivimos. David, un joven pastor sin títulos ni poder, enfrentó no solo a un gigante en el campo de batalla, sino a celos, traiciones y peligros que venían de los hombres más cercanos al trono. Pero en cada paso, en cada amenaza, en cada momento oscuro, quedó claro que el verdadero poder no está en la espada, ni en la posición, ni en la fuerza humana. El Dios que levantó a David es el mismo que hoy levanta a los humildes, que rompe cadenas, que convierte piedras simples en armas de victoria. Su fidelidad no falla. Así como David no retrocedió ante el gigante, tú tampoco tienes que retroceder ante los gigantes de tu vida. Confía, porque cuando todo parece perdido, es precisamente ahí donde Dios escribe los capítulos más poderosos de nuestras historias. ¿Te inspiró esta historia? Entonces no olvides apoyarnos. Dale me gusta al video, suscríbete al canal para más contenido como este y comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Déjanos un comentario contando qué parte tocó más tu corazón. Juntos seguimos aprendiendo y creciendo en la fe. Señor, gracias por mostrarnos, a través de la vida de David, que tú miras el corazón y no las apariencias. Gracias por recordarnos que aunque los gigantes sean altos y las batallas parezcan imposibles, contigo somos más que vencedores. Ayúdanos a caminar con la fe sencilla, pero firme, que tuvo David. Que podamos ser valientes, leales, humildes y confiados en ti, sabiendo que tú peleas por nosotros. Guarda nuestros pasos y fortalece nuestro espíritu, así como lo hiciste con él. Amén.